No lo notaste cuando pasó. Eso es lo más difícil de entender después. No fue un evento. No fue una pelea, no fue un error obvio, no fue un momento donde puedas señalar y decir ahí. Ahí fue donde se rompió. Fue más silencioso que eso. Fue gradual. Fue la acumulación de cosas pequeñas que individualmente parecían normales, hasta que dejaron de ser pequeñas. Y para el momento en que lo notaste, cuando su energía ya era diferente y sus respuestas llegaban más cortas, y había algo en cómo te miraba que antes no estaba, o algo en cómo ya no te miraba, ya habían pasado semanas, a veces meses, desde ese primer momento invisible donde la dirección cambió. Hoy trabajamos hacia atrás. Vamos a ir hasta ese primer momento, porque entenderlo es la única manera de no repetirlo. El primer cambio que mata la atracción no es dramático. Es la cosa más común del mundo. Tan común que casi nadie la reconoce como problema. Es la desaparición de tu vida propia. Al principio de cualquier conexión fuerte, tú tenías cosas, proyectos, planes, cosas que te importaban independientemente de si ella existía en tu vida o no. Tenías una dirección que era tuya. Y esa dirección, ese sentido de que este hombre tiene un mundo propio al que me está invitando, era parte exactamente de lo que producía el interés inicial. Entonces algo ocurrió. Empezaste a reorganizar. No de manera dramática, solo un poco. Cancelaste algo para estar disponible. Pospusiste algo para que los horarios coincidieran. Fuiste ajustando los contornos de tu vida para darle más espacio a ella. Y cada uno de esos ajustes individuales parecía razonable, incluso generoso. Pero el patrón que crearon juntos decía algo que ninguno de esos ajustes individuales decía solo. Que su presencia en tu vida era más importante que la dirección de tu vida. El cerebro femenino detecta ese cambio, no con análisis consciente, con una sensación, que al principio es difícil de nombrar, que a veces se describe como, no sé, algo cambió en él. Pero lo que cambió es específico. El hombre que tenía un mundo propio dejó de tenerlo. Y el mundo propio era parte de lo que lo hacía atractivo. La corrección no es irse al extremo contrario. No es volverse inaccesible ni poner la vida personal por encima de todo en actitud de juego. Es mucho más simple que eso. Es no abandonar las cosas que son genuinamente tuyas, mantener los proyectos, mantener los planes, mantener la dirección. No porque sea estrategia, sino porque esas cosas te hacen quien eres. Y quien eres es lo que la atrajo desde el principio. El segundo cambio que mata la atracción es más íntimo y más difícil de admitir. En algún punto dejaste de tener opiniones propias cuando estabas con ella. Al principio no era así. Al principio decías lo que pensabas. Cuando no estabas de acuerdo, lo decías. Cuando algo no te parecía bien, lo decías. No con agresividad, con la misma naturalidad con que expresabas cualquier otra cosa. Y en algún punto eso fue cambiando. Empezaste a calibrar, a medir cómo podría recibirlo, a ajustar tu posición antes de hablar para evitar la fricción, a ceder antes de tiempo porque el acuerdo parecía más seguro que el desacuerdo. Lo que eso produce en ella no es comodidad, es decepción silenciosa. Las mujeres no pierden interés por el desacuerdo, pierden interés por la ausencia de él. Un hombre que concuerda con todo, que nunca empuja hacia atrás, que moldea su perspectiva según lo que percibe que ella quiere escuchar, no produce seguridad. Produce la sensación incómoda de que no hay nadie real del otro lado, que lo que ves es un espejo, no una persona. Y es imposible sentir atracción real por un espejo. La corrección aquí no requiere buscar desacuerdos artificialmente. Solo requiere una cosa. Cuando tengas una opinión diferente, decirla. Con calma, sin disculpa, sin necesidad de que ella esté de acuerdo para que tú puedas mantenerte en tu posición. Eso no te hace difícil, te hace real. Y lo real es lo único que puede sostener la atracción a largo plazo. El tercer cambio. Este es el que más hombres subestiman. La ansiedad se volvió visible. No la ansiedad que tienes por dentro, todos la tienen en alguna medida. La ansiedad que empezó a aparecer en el comportamiento, en cómo respondías cuando había tensión, en cómo reaccionabas cuando ella estaba menos disponible de lo habitual, en cómo sobreexplicabas cuando no era necesario explicar nada, en cómo buscabas confirmación de que todo estaba bien cuando todo estaba bien. Cada uno de esos comportamientos manda el mismo mensaje aunque vengan empaquetados diferente. Estoy inseguro de mi lugar en esto. Necesito que me confirmes que sigo estando bien. Y ese mensaje activa en el cerebro femenino algo que es el opuesto de la atracción. No hostilidad, algo peor para la atracción, la necesidad de cuidarte, de gestionar tu estado emocional,
de calibrar sus respuestas según cómo podrían afectarte. Cuando una mujer empieza a sentir que tiene que cuidar la estabilidad emocional de un hombre, la dinámica de la atracción se invierte. No desaparece de inmediato, pero la dirección cambia. Y una vez que cambia esa dirección, es muy difícil invertirla con más de lo mismo. La corrección aquí no es suprimir lo que sientes, es trabajar en la fuente. La ansiedad visible casi siempre viene del mismo lugar: haber depositado demasiado de tu bienestar emocional en una sola fuente externa. Cuando tu estabilidad depende de cómo vaya esto, cualquier variación en esto se convierte en amenaza, y las amenazas producen ansiedad. Diversifica dónde construyes tu bienestar, no como técnica de atracción, como necesidad básica de salud emocional. El subproducto inevitable de eso es que dejas de depender de sus respuestas para estar bien. Y cuando dejas de depender, la ansiedad visible desaparece, y con ella el problema. El cuarto cambio es el más sutil y el más determinante. Dejaste de ser impredecible. No en el sentido de ser inconsistente o poco confiable. En el sentido de que dejaste de sorprender. No con gestos grandes ni con actos planeados. Con esa impredecibilidad natural que viene de ser genuinamente alguien con una vida interior activa. Al principio nunca sabía exactamente qué ibas a pensar sobre algo. No sabía con certeza cómo ibas a reaccionar. Cada conversación podía ir en direcciones que no estaban completamente mapeadas. Eso producía algo en su cerebro que es uno de los activadores de atracción más poderosos que existen: anticipación. Cuando te volviste completamente predecible, cuando ella podía saber de antemano exactamente lo que ibas a decir, cómo ibas a reaccionar, qué ibas a proponer, la anticipación desapareció. Y con la anticipación se fue la dopamina. Y sin dopamina no hay chispa. No porque ella dejara de quererte, sino porque el mecanismo neurológico que produce la chispa necesita incertidumbre para funcionar. La corrección no es volverse misterioso por estrategia, es volver a tener una vida interior activa, seguir leyendo, pensando, experimentando cosas nuevas, teniendo perspectivas que se desarrollan con el tiempo. Un hombre que sigue creciendo genuinamente nunca se vuelve completamente predecible, porque él mismo no sabe exactamente a dónde lo llevará el próximo mes. Esa incertidumbre real, no fabricada, mantiene viva la anticipación. Hay un patrón en todo lo que acabas de escuchar, y quiero que lo veas claramente antes de terminar. Los 4 cambios que matan la atracción tienen una raíz común. No son 4 problemas separados, son 4 expresiones del mismo problema. El hombre que abandona su vida propia. El hombre que deja de tener opiniones. El hombre que muestra ansiedad cuando la conexión no está garantizada. El hombre que deja de crecer. Todos son versiones del mismo hombre, el que empezó a construir su identidad alrededor de ella en lugar de construirla desde sí mismo. Y eso es exactamente lo que produce la pérdida de atracción. No porque sea injusto, sino porque la atracción nunca fue hacia el hombre que necesitaba su presencia para funcionar. Fue hacia el hombre que tenía su propia vida y la eligió a ella para compartirla. Ese hombre todavía eres tú. No desapareció. Solo quedó cubierto por capas de adaptación y esfuerzo mal dirigido. La pregunta no es cómo recuperar su interés. La pregunta es cómo recuperar la versión de ti mismo que produjo ese interés desde el principio. Esa versión no se recupera con flores ni con más esfuerzo. Se recupera volviendo a las cosas que son tuyas. A tus proyectos, a tus opiniones, a tu ritmo, a tu dirección. Ahí está la respuesta. Siempre estuvo ahí. Suscríbete si este vídeo te hizo reconocer algo que ya estabas viviendo sin haberlo nombrado. Comenta, ¿cuál de estos 4 cambios te describió más? No tienes que dar detalles, solo el número es suficiente, pero la honestidad de reconocerlo ya es el primer paso. Nos vemos en el próximo.